Bueno, yo voy a hablar del monobloque que tengo en el Senado. No puedo hablar por Margarita porque es otro monobloque. No, algunas consideraciones generales y algunas cosas en particular que me parece que les puedo transmitir. En primer lugar, este es el primer año donde los que tienen los números en el Senado no tienen el poder y los que tienen el poder no tienen los números. Con lo que, digamos, nos ha permitido poder introducirnos en algunas conversaciones de otra manera, de participar de la construcción de algunas leyes y buscar algunos consensos que eran imposibles el año pasado y otros años anteriores. Y fundamentalmente me parece se ha generado, al menos este año, una discusión política absolutamente distinta de lo que se venía haciendo cuando el peronismo estaba en el poder, porque obviamente las leyes que llegaban venían ya casi sin poder tener ningún tipo de modificación ni de discusión importante. Así que arrancamos el año con una convocatoria de la señora gobernadora para plantear el tema de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, que es realmente un tema central. Digamos, no hay posibilidad de que esta provincia tenga algún desarrollo autónomo si no tiene una reparación, un ajuste de lo que es la coparticipación federal. Obviamente hubo toda una movida política atrás de esto, desde el punto de vista de que la gobernadora planteaba una cohesión con todas las fuerzas políticas para reclamar un reclamo que nosotros siempre consideramos justo, que el peronismo cuando estaba en el poder tampoco se preocupó por resolverlo. Es más, creo que los últimos años de Scioli han sido un retroceso importante. En este aspecto quedamos o acordamos con la gobernadora que obviamente presentamos con un grupo de intendentes de distintas líneas políticas, que íbamos a presentar un proyecto de ley para restaurar ese famoso fondo del conurbano que era un 10% de ganancias. Ese 10% de ganancias no eran los 10% de ganancias de ahora, era una cifra menor, porque cuando se congeló el fondo del conurbano no estaba la tablita machinea, esta tablita machinea que tampoco la que hoy es la tablita machinea, sino que cuando Machinea hace esta tabla en la época de la Alianza, para juntar alguna recaudación más, no llegaba esto al 1% del PBI, ahora está cerca del 4%. De manera que hoy hay muchísima más plata que entra por este tema de ganancias que en ese entonces. La realidad es que si hoy tomáramos el 10% de ganancias, hoy serían alrededor de 48.000 millones de pesos. Lo que le permitiría a la provincia, obviamente, cerrar el déficit fiscal claramente, que tiene por el orden de los 22.000 o 23.000 más o menos, seguramente Marcelo lo ajustará después. Pero bueno, sobre esa base nosotros acordamos con ella presentar desde el peronismo una ley para llegar a ese número de restitución a la provincia. Desde el GEM plantear el otro proyecto. Nosotros creíamos que había otra manera de enfocar esta restitución y que ellos, o sea, el Ejecutivo vía algún senador amigo, como el caso de Pinedo, iba a presentar la propuesta oficial. Las tres propuestas tenían el objetivo de llegar a los 48.000 millones de pesos de restitución a la provincia de Buenos Aires. Nosotros planteamos nuestro proyecto, básicamente estaba o se planteó sobre la base de, digamos, trabajar la distribución de la coparticipación sobre la base de necesidades básicas insatisfechas. ¿Esto qué significa? Digo, la provincia de Buenos Aires genera alrededor del 38% o 39% de los impuestos, pero tiene el 36%, 36,5% de la pobreza de la Argentina. De manera que cuando uno pone arriba de la mesa cómo habría que resolver el tema de la pobreza, es mucho más justo decir, mira, nosotros generamos el 38%, cobramos muchísimo menos de vuelta, pero la verdad es que nosotros tenemos el 36% de los pobres. De manera que nosotros queremos que ese 10% de ganancia se distribuya en función de ese coeficiente
y esta era un poco, fue la propuesta nuestra desde el GEN, donde obviamente el que perdía aquí era básicamente el Ejecutivo, que obviamente es el que se ha venido concentrando los recursos. Bueno, esto estaba presentado, lo presentamos todos acordados. No pudimos tener el soporte político para discutirlo esto, porque nosotros necesitamos que la gente de Economía de Nación le pudiera garantizar a las otras provincias que no iban a perder mucho de lo que ya tiene. Bueno, eso no se pudo avanzar, están los 3 proyectos presentados allí y no ha habido movimiento ni de las comisiones ni político en esto, con lo que yo supongo que la Nación le está trasladando algunos temas administrativos, algún dinero para ir cerrando algunos números a la provincia de Buenos Aires. Pero digo, es una ley importante, me parece que a la provincia de Buenos Aires, si no se le restituye esto, es muy complicado. Yo les hago esta comparación, estos 48.000 millones que yo digo, son 48.000, eran menos en ese momento, pero el 100% de ganancias, del 10% de ganancias son esos 48.000 millones. La provincia de Buenos Aires, cuando se congela este fondo, decía la ley, la provincia queda con 600 millones de pesos. Todo lo que haya por encima de los 600 millones de pesos se distribuye entre las provincias. Y a su vez las provincias, entre ellas, tenían un 4% de ganancias para distribuir propio. Ahora, 600 millones de pesos hoy es menos del 1% de ese valor. De manera que todas las provincias que no tenían nada de ese porcentaje, hoy tienen casi todo el total para ellos. O sea, la provincia de Buenos Aires ha quedado absolutamente afuera de cualquier distribución, y esto me parece que es una reparación que hay que reconocer y que hay que corregir. Esto es un poco la idea. Otro tema de los que me parece que debemos comentar son temas que se están resolviendo estos días, pero el otro día terminamos después de muchísimos años, yo creo que llevamos como 10 años con esta discusión, pero pudimos acordar una media sanción que espero pues se pueda resolver pronto, de lo que es pauta oficial. O sea, la propaganda oficial, había 5 proyectos presentados, uno era nuestro. Entre todos pudimos ir corrigiendo en los últimos 3 meses un avance importante y sacamos un despacho donde regula claramente cómo se tiene que utilizar la propaganda oficial, hacia dónde está dirigida, cómo tiene que promover derechos, garantías, programas, porcentajes de eso, distribución a través de los distintos medios digitales, no digitales. Es creo que una muy buena ley que al menos no hay en muchos lugares del mundo, en 3 o 4, y me parece que es una duda pendiente que había con la democracia, digamos, tener una mayor claridad en la utilización de los recursos públicos vinculados al tema impositivo de propaganda. El otro tema que presentamos, que tiene algunas sanciones, algunos despachos ya terminados, que recién se mencionó, es la ley Brisa. Es una ley que nosotros trabajamos con una organización que se llama la Casa del Encuentro. Tiene que ver con lo que son, me parece, los nuevos tiempos que vienen. Nuevos tiempos que a mí, cuando me tocó al menos estar en un ejecutivo, y toda la gente que trabajaba conmigo trataba de promover, que es la utilización de asociaciones con las organizaciones no gubernamentales para construir políticas públicas que permitieran, digamos, la participación de organizaciones que obviamente tengan fundamento, ¿no? Y a su vez desde los ejecutivos poder articular políticas públicas de mediano y largo plazo de mucho menor costo y mucho más dinámica. El Estado hoy no puede, digamos, formar recursos humanos en todas las patologías sociales que están apareciendo, porque sería enorme y gigante, y aparte iría muy atrás. Y hay organizaciones que están casi al día con este tipo de cosas y pueden ser de gran utilidad. En el caso de la Casa del Encuentro, vienen trabajando con el tema de femicidio, violencia de género, y tienen estadísticas muy serias del año 2007 o 2008, y ellos tienen una
una cantidad de información que no estaba fragmentada, muy difícil de encontrar. Y vimos ahí que había un tema sin legislar, que era el tema de los chicos que quedaban víctimas de femicidios, huérfanos. Es un tema complejo. Nosotros planteamos una idea que es la siguiente: es una reparación. Esto no es un subsidio, no es una pensión, es una reparación, porque nos basamos en que los derechos del niño que están promulgados a través de acuerdos internacionales que ha firmado el país no han sido garantizados para llegar a esto. Por lo tanto, nosotros planteamos una necesidad de que los chicos que hayan quedado huérfanos tengan el valor de una jubilación mínima hasta los 21 años, que los cobraría quien esté a cargo de los chicos, y me parece que es una idea moderna con respecto a este tema de la reparación, que sería como el caso de la AMIA o como el caso del tema de los que tuvieron alguna impactados por la dictadura. Así que eso está ya a punto de salir con despacho, creo que lo vamos a poder lograr. Hay algunos otros proyectos parecidos, pero hablan de pensiones, hablan de mejorar algunos programas que tengan los chicos, pero esto así integralmente como esto no está, y me parece que es la síntesis del trabajo con las organizaciones, porque me parece que es fundamental. Este es un nuevo tiempo donde hay que ver el país con otra dimensión. Me parece que el Ejecutivo no alcanza a dimensionar que hay que buscar nuevos caminos. Estos nuevos caminos de una situación de crisis en muchos aspectos que hay tienen que estar vinculados a ámbitos de búsqueda de consensos y no ponerse uno en cada vereda, porque me parece que vienen situaciones muy complejas, no solamente en este tipo de cosas, sino en otras, y me parece que hay que generar escenarios de debate donde todos tengamos arriba de la mesa qué es lo que hay para resolver y cómo se buscan los caminos para resolverlo. Así que, bueno, en esta línea es lo que nosotros presentamos hace unos meses como la emergencia social. Alguna habrán visto como algunos nos han puteado bastante con esto, gracias a Dios, porque la verdad lo que pusimos arriba de la mesa es una situación de crisis que no se interpreta. Hace unos meses atrás presentamos también o trabajamos una ley que fue vetada por el Ejecutivo, que era la ley contra el tema de los despidos. Bueno, ahora estamos buscando la forma de buscar unos consensos sociales para ver si pueden contener esto que nosotros preveíamos, al menos durante algún tiempo, que tuviera alguna restricción, sobre todo con el tema de los despidos, ¿no? Sin causa. Obviamente que uno podía echar a alguien, tenía que pagarlo el doble nada más, pero después no es la que no se podía echar. Había que tener el suficiente cuidado de que tuvieran justificaciones, pero bueno, esto fue vetado por el presidente. Y hace unos meses presentamos el tema de ley de emergencia social, que se inscribe en este tema que yo le decía de los nuevos tiempos necesarios de acuerdos. Nosotros planteamos en esa ley 3 líneas generales. Una era el ajuste por un año. Nosotros declaramos emergencia por un año. El ajuste por un año de los planes sociales que hoy se están cobrando que habían quedado desfasados. La otra línea de trabajo fue la creación de un Consejo de la Economía Social. Este Consejo de la Economía Social tiende a esto que les comentaba, a tener un ámbito donde se puedan, entre las organizaciones no gubernamentales y el gobierno, monitorear las políticas públicas, corrección de las políticas que haya que corregir a medida que se van ejecutando, y también la posibilidad de construir hacia adelante nuevas capacitaciones, nuevas alternativas para el programa que es Argentina Trabaja, que viene de la época del kirchnerismo, que son el famoso tema de las cooperativas. Nosotros vemos que las cooperativas es una herramienta, en algunos casos distorsionada, pero eso se puede corregir. Es una herramienta, pero lo que no alcanza la herramienta es si solamente van a trabajar para alguna cosa del Estado, porque tiene una limitación en su ingreso. Entonces, una capacitación permitiría entonces que
a eso se le podía agregar otro tipo de trabajo que puedan hacer y tener la posibilidad entonces de tener más ingresos y llegar a un salario mínimo, entonces a través de una nueva época de capacitación. Bueno, esto se aprobó con amplia mayoría, 2/3 del Senado. El oficialismo le echaba la culpa al kirchnerismo que no había reconocido a los pobres el año pasado. El kirchnerismo le echaba la culpa al oficialismo de otras facturas. Y la realidad es que yo me he cansado de comentar que nosotros, los del GEL, no tenemos nada que ver, ni con los de antes, ni con los de ahora. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de problema de explicar que nosotros estábamos de acuerdo que había que pagar el 82% móvil, por eso yo no estaba todavía ahí, pero Margarita y Virginia y Omar Duclos, todos votaron esa ley, que después fue vetada en su momento por el kirchnerismo. Ahora, los que eran socios en ese momento, que ahora son los que gobiernan, se olvidaron del 82% móvil. No han vuelto a hablar del tema. Y por otro lado, digamos, los que el año pasado decían que no había ningún tipo de emergencia, bueno, parece que ahora se encuentran que había pobres, había 32% de los pobres, y entonces exigen una serie de ratificaciones de este gobierno que no estaba dispuesto a reconocer. Miren, la realidad es la siguiente. Cuando nosotros empezamos al menos me toca a mí desde el 83 andar dando vueltas, cuando asume Alfonsín había un problema social, por eso aparece por primera vez un programa social integrado, vinculado al tema de la alimentación, que fue la famosa Caja Pan. Bueno, este tema de la Caja Pan se hace cuando había un 6% de desocupación en ese momento. Bueno, han pasado 33 años de eso y nos encontramos que se han ido agregando una serie de programas sociales a lo largo, algunos focalizados, otros más amplios, como la asignación universal, pero la realidad es que hoy tenemos 32% de pobres, más programas sociales y más problemas de crisis, de manera que pareciera ser que si no buscamos otros caminos, el destino que tenemos es profundizar este fracaso colectivo que tenemos. Por eso nosotros creíamos que es importante. Bueno, obviamente que los periodistas vinculados al oficialismo van a sacar la plata, que no se puede hacer la plata, no se puede hacer trabajo por decreto, toda esta cosa que, bueno, habrán escuchado enormemente. No, ayer terminó el tema. La emergencia que nosotros decíamos que iba a ser por un año, va a ser por 3, con lo que esto me da la idea de que este gobierno, al menos le quedan 3 años, no piensa resolverla, ¿no? Pero bueno, va a ser por 3. Lo que nosotros decíamos que había que armar un consejo, se va a armar un consejo, y lo que nosotros decíamos que había que tender a generar a través de las cooperativas, con ese programa que viene de 2008, creo que es, se llama Argentina Trabaja, ahora se le pondría otro nombre, a lo largo de este tiempo se iban a tratar de armar hasta 1 millón de puestos de trabajo en cooperativa, que ya había 200.000. Bueno, parece que van a agregar otros 300, de manera que también se puede. Entonces me parece que lo que está evidenciando esta situación, que ha habido una presión política que pudimos articular, en la que nosotros estuvimos incluidos, porque fuimos los primeros que llevamos a las organizaciones sociales al Senado, cuando el peronismo todavía no la recibía, fui yo el que la llevó, al Chucky Menéndez, que es amigo que trabaja con Libre del Sur, que es parte del grupo ese, o a Mancaya Ardura, que bueno, es parte de la CCC de Alderete, que hemos trabajado muchas veces con Margarita con ellos. Ellos fueron las primeras que entraron al Senado, fueron con nosotros, trabajamos como 2 meses con ellos, hasta que hicieron la marcha de San Cayetano. Cuando hicieron la marcha de San Cayetano y juntaron 70.000 tipos en la plaza, parece ser que el peronismo se dio cuenta que, digamos, era un buen momento para hacerse amigo otra vez, y se agregó entonces a este debate. Por eso participamos en esta construcción, Abal Medina, Teresita Luna y yo en la construcción de esto, sabiendo que nosotros fuimos los primeros que pusimos arriba de la mesa esta posibilidad
de trabajar en conjunto y presentar una alternativa, al menos para poner arriba de la mesa el debate político de la situación social ahora. Parece que hay plata, si se toman tanto crédito para pagar los soldados y toda esta cosa, es bueno que si no se ha crecido, y si el presidente dice que esto era un disparate, bueno, si es un disparate crear puestos de trabajo por ley, también es un disparate decir, o una irresponsabilidad, que va a haber pobreza cero y tenemos 130.000 tipos más en la calle y el 40% de la economía informal está más complicada todavía porque hay menos changas, pero no solamente menos changas, sino que hay menos gente para hacer la misma changa, entonces los valores de esas changas son menores. Y si no tenemos en cuenta que el país tiene que terminar con la desigualdad, y que no es solamente sacarle la retención a las mineras y a toda esta cosa que podía haber esperado, hay gente que hasta que no vengan las inversiones no va a tener ningún tipo de alternativa de buscar un sustento. Y aún cuando vengan, hay muchos que van a quedar afuera. Y nosotros tenemos que tener una mirada más nueva de cómo vamos a resolver como sociedad lo que va a ir de acá hacia las nuevas generaciones. Entonces, bueno, camino nuevo, un intento nuevo, saldrá bien, saldrá regular, será mal, veremos. Pero lo importante es buscar caminos nuevos para viejas alternativas o a viejos problemas, con la intención de que nosotros estemos discutiendo o poniendo arriba de la agenda lo que el GEN representa, los sectores populares, y a su vez condicionar de alguna forma la concentración de la economía, no el desarrollo y el crecimiento, la concentración. El GEN es un partido que apoya claramente la posibilidad de expansión de la economía. Lo que nunca vamos a apoyar es la concentración de la economía, que es lo que genera más desigualdad. Hay dos alternativas que me parece que hay que tener en cuenta por el tema de la pobreza. En primer lugar, digamos, la pobreza necesita claramente de políticas públicas para ayudar y capacitar para los nuevos tiempos. Y por otro lado, condicionar la inequidad de la distribución. Pues si la economía no crece y encima se concentra menos gente, indudablemente en la otra punta es donde está el problema. Nosotros estamos para las dos cosas, para contener por un lado y para tratar de que los que están más necesitados tengan al menos una esperanza nueva en algún sector que los represente. En eso estamos. Bueno, en general, más o menos esto es la línea de los 3 o 4 temas más importantes de lo político, más allá de programas o de proyectos más chicos que podamos haber acompañado, desarrollado. Me parece que políticamente lo que se ha dado en los últimos 2 meses son una muestra que marca claramente dónde está el GEN, cuáles son nuestros intereses, a quién representamos y obviamente, digamos, esperamos que este gobierno que yo considero de transición sea reemplazado por un gobierno en la cual nosotros participemos para el 2019. Bueno, muchas gracias.